Como ya mencionaron, bueno, pues obviamente todo lo que voy a decir en la ponencia es una posición personal y no de ninguna compañía en particular. Como bien se ha mencionado, bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad seria con una prevalencia que varía, pero que normalmente la encontramos en cerca del 1% de la población, que dentro de los objetivos que queremos es verla más allá del dolor, más allá de la rigidez, más allá de la inflamación y ser conocedores de que es una enfermedad que logra provocar invalidez, que logra provocar deformidad y se pierde la capacidad de trabajar, además de la reducción significativa en la expectativa de vida, que eso es sumamente importante. Muchas moléculas han aparecido a lo largo del tiempo, bueno, desde los DIMARS tradicionales, algunos me tocó solo conocer la historia e incluso saber que fue más de forma empírica que fueron apareciendo y que el día de hoy desaparecieron casi y nunca supimos ni entendimos realmente cuál era el verdadero mecanismo de acción por el cual funcionaban. Obviamente después la aparición de los biológicos creo que fue toda una revolución en la parte reumatológica y que nos han ayudado muchísimo hasta hoy, pues que hablamos más de las vías intracelulares o las vías de señalización, que por supuesto es otro mecanismo de acción que pues nos ayuda a nosotros. Desde la aparición, como mencionábamos, de los agentes biológicos, ahí tenemos pues etanercept, infliximab, adalimumab y todos los que fueron apareciendo a lo largo del tiempo hasta pues que hemos llegado ya a las moléculas pequeñas que afortunadamente pues ya cada vez tenemos más acceso en nuestros países. Específicamente hablando de tofacitinib, tenemos que mencionar que bueno, es una molécula que ha tenido un desarrollo importante, ¿verdad? Con diferentes estudios, en diferentes fases, obviamente, y lo más importante, probablemente en diferentes escenarios. Tenemos estudios en monoterapia, tenemos estudios en falla DIMARS, en falla a biológicos, hay diferentes escenarios con freno de progresión radiográfica, con mejoría clínica, es decir, que al final de cuentas pareciera que es un desarrollo, ¿verdad? De investigación farmacológico amplio, que a nosotros eso también nos tiene que obviamente pues ofrecer tranquilidad. Ahí están algunos de los estudios bien conocidos por todos nosotros que muestran pues el estudio que se ha hecho en todas las diferentes escenarios como lo hemos mencionado. La efectividad la hemos visto, pues los que hemos tenido la dicha de utilizarla, que realmente, ¿verdad? Es una de las moléculas que tiene una efectividad marcada en algunos criterios incluso un poquito más exigentes, como el ACR50, el ACR70, y prácticamente en todos los estudios que se hicieron, obviamente para su respectiva aprobación, tiene, ¿verdad?, una eficacia pues significativa. Ahora bien, por supuesto, como molécula innovadora le correspondió hacer diferentes estudios para demostrar su eficacia y su seguridad y recibir la aprobación. Pero ¿qué ha pasado en vida real? Los que pues también hemos tenido la oportunidad de trabajar en investigación, pues al final de cuentas hemos llegado a la conclusión de que muchísimos de los estudios que se hacen son estudios excesivamente controlados, no es la vida real. Esos no son nuestros pacientes, no son la forma en que realmente se comportan esos pacientes. Por supuesto, no estoy diciendo que no deben de hacerse dichos estudios, pero todos hemos llegado a la conclusión de que, pues, al final de cuentas, también es importante ver y en la práctica, al final, con un paciente real, cómo nos ha ido. Y ahí es donde los estudios de vida real, pues, han venido cobrando también una importancia significativa. Aquí estamos viendo pues entonces un estudio de la base corona de la parte japonesa en donde se muestra la efectividad del tofacitinib. Vean que la efectividad del tofa comparado con los inhibidores de TNF o los bloqueadores de TNF tiene una eficacia comparable con ellos y no hay una diferencia significativa entre estas moléculas en todos los parámetros de clinimetría que fueron probados. Y esto es una base de datos amplia,
con un buen número de pacientes y con una base pues que es bastante significativa. Obviamente, por el conocimiento previo que tenemos también de las otras moléculas, nosotros llevamos pues una secuencia terapéutica, ¿verdad? Ahora el doctor mencionaba la importancia de seguir las guías y creo que la mayoría lo hacemos, pero también hemos tenido todos, obviamente, la experiencia de llegar a medicamento o a llegar a la experiencia de pacientes que ya están con una muy buena molécula, pero fallaron a esa molécula. ¿Qué hacemos entonces con esos pacientes y la necesidad de cambiar de molécula? Bueno, este otro estudio también muestra la efectividad demostrada del tofacitinib cuando se hace el switch de un anti-TNF, ya sea Tarnecep o adalimumab, a tofacitinib, con una eficacia incluso que podría, digamos, decirse que es mayor a ciclar entre los mismos anti-TNF, de forma tal que la eficacia está demostrada. Podríamos eventualmente con bastante asidero científico poder decir que si yo tengo una falla terapéutica a un anti-TNF, perfectamente podría hacer el switch a una molécula pequeña, en este caso tofa, sin ningún inconveniente. En el registro sueco también se demostró que no hay una diferencia significativa de efectividad entre el tofa, los inhibidores del TNF y otros DIMARs biológicos no inhibidores del TNF. E incluso en una progresión de riesgo pareciera haber más riesgo de retiro del fármaco por ineficacia cuando estamos tratando un inhibidor de TNF. Y de la base corona, pues también tenemos evidencia de la monoterapia, que a mi juicio es un elemento importante porque al menos acá en América Latina, pues a nosotros nos ha tocado por necesidad hacer mucha combinación farmacológica, que obviamente en otras latitudes, con otras realidades económicas, pues no lo hacen, pero yo creo que aquí todos hemos tenido pacientes con 2, 3 y a veces hasta más DIMARs de forma simultánea. Entonces el hecho de tener una molécula, sea la que sea, que tenga efectividad en monoterapia, definitivamente que es un beneficio adicional. Tofa en este registro de la base corona sí demostró tener una eficacia significativa en los pacientes que son tratados en monoterapia. Y a nivel de este estudio alemán, que fue un seguimiento a 5 años, también se demuestra dicha efectividad en monoterapia, de forma tal que además de los estudios clínicos de fase 3 para su aprobación, pues también al día de hoy ya con estudios de vida real de bases de datos y con tiempo sustancial a 5 años, podríamos afirmar que tofacitinib también podría usarse en monoterapia con una efectividad comparable con los anti-TNF. Y en materia de eficacia y en materia de seguridad, pues obviamente también tenemos efectos adversos, los cuales no son pocos, y vean ustedes que sí, en un registro acumulado ya a 48 meses, lo interesante de ver de una buena cantidad de efectos adversos, pero al final de cuentas, cuando ya se llega a la interrupción de este fármaco por esos efectos adversos, se reduce significativamente. Es decir, que a pesar de una cantidad significativa de eventos adversos, no hay retiro del fármaco, ya sea porque el efecto adverso no fue serio, no fue lo suficientemente serio como para tener la necesidad del retiro del fármaco, o que la eficacia, por supuesto, que es significativa. Pero por supuesto que tenemos efectos adversos, al igual que lo hay con otros fármacos, y que todos somos pues cuidadosos y conocedores de ellos. En especial cuando hablamos de infecciones graves, tenemos que ver la tasa de infecciones graves. Si ustedes logran observar, obviamente sí tenemos una tasa de infecciones considerable. Cuando lo comparamos en todos estos estudios agrupados de fase 3, es una diferencia que sí es significativa, ¿verdad?,
con adalimumab en este caso en particular, y vean ustedes cómo al final de cuentas, ya en estudios de extensión, sí cobra más importancia la dosis de tofa de 10 miligramos, que pues eso sí es un tema obviamente un poco más controversial. Nosotros estamos usando la dosis de 5 miligramos principalmente. Este tipo de infecciones graves se presentan principalmente en el primer año de la utilización y después empiezan a disminuir y mantenerse de forma estable, ¿verdad? Hay algunos factores de riesgo que por supuesto son los que deben de tomarse mucho en consideración y uno de ellos es la edad mayor de 65 años de edad, la presencia de diabetes mellitus, el uso de esteroides por arriba de 7.5 miligramos, así como la dosis de tofa, por supuesto que eso sí inclina la balanza en la dosis de 10 miligramos por día. En diferentes metaanálisis podemos ver cómo también las infecciones severas o graves por tofacitinib pues son similares o no son mayores a las observadas también en otros medicamentos o otras moléculas, otros mecanismos de acción de fármacos utilizados para el control de la artritis reumatoide. Herpes zóster posiblemente sí hace una diferenciación en ese sentido y la tasa de herpes zóster sí la hemos visto como probablemente la infección severa más frecuente en los pacientes con tofacitinib. Y cuando hablamos de neoplasias, la tasa de neoplasia está en 0,87, la tasa global con las dosis de tofa. Vean ustedes que sí hay obviamente neoplasias malignas como en muchas otras moléculas, pero hay no hay una diferencia grande con respecto a las otras moléculas y en los estudios a extensión la tasa se mantiene muy similar con la mostrada en los estudios de fase 3. Dentro de las neoplasias, ¿cuáles son las neoplasias que más hemos visto? Bueno, las neoplasias de piel, pulmón, mama y linfoma. En este metaanálisis igual se ve que no hay una diferencia significativa con respecto a las otras moléculas de la aparición de las neoplasias malignas. Ahora bien, los eventos adversos cardíacos que posiblemente en los últimos años es que ha cobrado un poco más de interés, la tasa total de eventos fue de 0,46 y en el tiempo, vean en los estudios de extensión cómo esa tasa se mantiene de forma muy similar. Ahora bien, con la intención por supuesto de estudiar a mayor profundidad la aparición de eventos adversos, entonces hay diferentes estudios de bases de datos grandes como la base de datos Corevitas, que es parte de la antigua base Corona. Ahora bien, ¿qué pasa con temas de efectos adversos a 5 años de seguimiento en esta base? Entonces, ustedes pueden ver que los MACE o efectos adversos cardiovasculares severos tienen una tasa muy similar a la que se mostraba en los estudios de fase 3 de forma agrupada, ¿verdad? Y que con herpes zóster sí tenemos obviamente una mayor diferenciación, pero si logran ver la comparación entre tofacitinib con los DIMARS biológicos, no hay diferencias significativas en todos los eventos adversos pues presentados en este estudio. Igual pasa con los eventos tromboembólicos, en realidad no hay diferencias significativas entre el inhibidor del TNF y tofacitinib en este estudio en particular y con una tasa muy similar a la observada en estudios previos. Y después, con respecto a este otro estudio que es para valorar el riesgo de admisión de ser hospitalizado por una infección severa, ustedes pueden ver que los pacientes que reciben tofacitinib no tienen un riesgo ni menor ni mayor comparado con las otras moléculas y lo habíamos visto que es el mismo comportamiento de los registros previos. Usualmente el primer año es cuando sí pueden haber
un mayor número de infecciones graves que incluso ameriten hospitalización. Y con respecto a los a riesgo de eventos tromboembólicos, en este otro registro con 3 grandes bases de datos, sí se puede ver que en una de las bases de datos sí hay un riesgo incrementado principalmente de trombosis venosa profunda y no así tanto del tromboembolismo pulmonar. Es decir, que los pacientes que hacen la trombosis venosa profunda no es que necesariamente van a desarrollar un tromboembolismo pulmonar, que por supuesto que es un evento pues con más riesgo de fallecer. Y en este otro estudio, que es el estudio STAR, también aquí hay algo interesante y es que hay una separación de la base de datos. Cuando nosotros vemos la base de datos global, la base de datos general, vean ustedes cómo la comparación entre el TNF y tofacitinib es bastante similar, pero por supuesto cuando se ve el subgrupo de pacientes de más de 65 años de edad, más de 50 en este, perdón, con factores de riesgo cardiovascular, aquí sí se evidencia que hay un incremento en los eventos adversos cardiovasculares y es un subgrupo muy específico que ya es pacientes mayores con factores de riesgo cardiovascular en donde indudablemente el riesgo sí está incrementado y posiblemente eso fue lo que se demostró en el estudio, el Oral Survival, que pues también llamado el 1133, que así claramente fue el que pues probablemente encendió las alarmas y que ha sido muy discutido por su metodología, pero bueno, eso es un estudio en una subpoblación muy específica, es un estudio randomizado, ahora con 3 brazos en pacientes con artritis reumatoide severa, con más de un factor de riesgo cardiovascular y que habían fallado, por supuesto, a metrotexate. En este estudio sí se vieron cosas interesantes y obviamente es que la dosis de 10 miligramos es la que tiene mayor riesgo de eventos cardíacos y que posiblemente fue lo que motivó que el estudio en febrero del 19 pues hiciera que los pacientes que estaban con 10 miligramos pasaran a utilizar 5 miligramos BID. En esto es importante ir observando como lo que yo llamo la individualización de cada uno de los pacientes, que claramente el riesgo cardiovascular sí es mayor en hombres versus mujeres, teniendo el mismo patrón de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los de más de 65 años de edad, y el factor de riesgo más importante fue el tabaquismo, que probablemente no nos sorprenda a nosotros. Entonces, por supuesto, si yo tengo más de 65 años de edad y además soy tabaquista, mi riesgo cardiovascular pues sí es mayor. Y cuando hablamos ya del subgrupo de infartos, nótese cómo la mayoría de los infartos no fueron infartos severos y tuvieron exactamente el mismo comportamiento, principalmente hombres de más de 65 años de edad y con antecedente de tabaquismo, que eso sí inclina el riesgo cardiovascular de forma significativa. Igual sucedió con las neoplasias, principalmente en hombres de más de 65 años de edad, y aquí también es algo importante de señalar que en este subgrupo de población norteamericana versus el resto del mundo sí se vio una mayor cantidad de neoplasias. Y aquí quería hacerles notar, por ejemplo, cómo la tasa de linfomas reportada en este estudio no es mayor que la tasa de linfomas reportada en los pacientes portadores de artritis reumatoide. Recuerden que por la naturaleza de la enfermedad, no solo el riesgo cardiovascular está aumentado, sino también la incidencia de neoplasias, dentro de ellas linfomas, y ahí probablemente la discusión que se ha mantenido por años y que probablemente todavía no tenga respuesta, qué es lo que está generando al final de cuentas el evento, la enfermedad o el fármaco. Lo mismo con los eventos tromboembólicos. En este grupo de pacientes, vean ustedes que la dosis de 10 miligramos posiblemente sí es
la que tiene una mayor tasa de eventos tromboembólicos, de trombosis venosa y de embolismo pulmonar. Y al final, ya para ir concluyendo, en estudios de vida real, a mi juicio, esto es uno de los más importantes, es muy largo, es a 9 años de evolución, de seguimiento, en donde vean que las infecciones serias, principalmente el herpes zóster, probablemente es lo que tiene una mayor tasa de eventos adversos. Cuando se analizaron los eventos cardiovasculares, tienen una tasa del 0,4, muy similar a los registrados en todos los estudios de fase 3, es decir, sin cambios en base a los estudios de fase 3. Igual pasó con el tema de la malignidad, en donde la tasa es del 0,8. De tal forma que indudablemente que todas estas moléculas tienen efectos adversos y posiblemente mi conclusión final, cuando ya nosotros nos perfilamos con este tipo de pacientes, sin duda alguna hay que individualizarlo y sí, pacientes mayores de 65 años de edad, masculinos, con factores de riesgo cardiovascular, principalmente tabaquistas, posiblemente ellos sí vayan a tener un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de neoplasias y de infecciones. Afortunadamente, estamos hablando de una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y a mujeres jóvenes, de tal forma que no con esto minimizamos el riesgo cardiovascular y los efectos adversos, pero por supuesto que hay que ir individualizando los pacientes, así como también cuando nosotros vamos a usar un anti-TNF, un inhibidor de IL-6, hay algunos factores que nos inclinan la balanza para decir a este paciente mejor no le prescribo un anti-TNF o a este otro paciente mejor no le prescribo un anti-CD20, ¿verdad? Porque hay algunos factores individuales de cada población que nos hace tomar una decisión, ¿verdad? Con esto finalizo y muchísimas gracias.